Profe, una pregunta. ¿Hasta Dime. hasta qué tema entra el parcial? Ya está plano. ¿De F3? Sí, sí, plano en R3. Claro, sí. O sea, recta y plano. Vectores, recta y plano. Bien. Bien, vamos a comenzar entonces con recta en el espacio. Recta en R3. De la misma forma, muy parecido a lo que ya habíamos visto en el plano. Entonces vamos a comenzar en el título. Recta en el espacio tridimensional. Ya conocemos nosotros nuestro sistema de ejes coordenados cartesianos, X y Z. Y de la misma forma que dijimos en el plano, nosotros sabemos que por un punto pasan infinitas rectas. Además que antes lo veíamos solamente en el plano, ahora puede estar en cualquier posición. Por un punto pasan infinitas rectas y nosotros vamos a definir una mediante ¿quién? Mediante un vector director. De la misma forma que lo hacíamos en el plano. Nada más que ahora ese vector director obviamente va a tener una componente en X, va a tener una componente en Y y una componente en Z. Supongamos que esto es así. Tiene una componente en Y negativa, una componente en X y una componente en Z. Entonces el vector D va a tener una componente D sub 1. Acá en el eje Y va a tener una componente D sub 2 con X y con Y. Después subimos y tenemos el valor de Z, que sería el valor de sub 3, que está representado en esa altura. Entonces, vamos a permitir que entre Rocío. Definido nuestro sistema de ejes coordenados, X, Y, Z, definimos un vector y decimos, bueno, la recta pasa por este punto, que tiene coordenadas X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1, y la recta pasa por el punto y es paralelo al vector D. Si bien lo estamos dibujando en el plano, recuerden que esto está visto en perspectiva. Es el espacio, ¿no es cierto? Es R3. Entonces tomamos una regla y trazamos una paralela al vector. Decimos, bueno, esta es nuestra recta R. ¿Cómo vamos a encontrar las ecuaciones? Bueno, generando, como siempre, un punto recta R. Vamos a generar un punto P sub 1, perdón, un punto P, que sería el punto genérico, que tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces, como hicimos en el caso de R cuadrado, nosotros generamos un vector posición. Ese vector posición, desde el origen hasta el punto P, tenemos un vector posición. Desde el origen hasta P sub 1 tenemos otro vector posición. Entonces esto lo podemos simbolizar, decimos esto es P sub 1, vector. Este que está acá es el vector P, el vector posición del punto P, el vector posición del punto P sub 1. Entonces decimos que este vector posición del punto P, que es genérico, va a ser igual a la suma de ¿quién? De este vector P sub 1 más este vector que va desde P sub 1 hasta P. Entonces, todos entienden por método de la poligonal que esto más esto me da este vector, ¿verdad? Y si no, pueden aplicar el método del paralelogramo, es lo mismo. Ponemos un vector a continuación de otro y obtenemos el vector posición del punto P, que es un punto genérico. Pero ¿quién es P sub 1P? Es un vector que es paralelo al vector D. Por lo tanto, si es paralelo al vector D, nosotros podemos conseguir una combinación lineal de tal forma que el vector posición P va a ser el vector posición P sub 1 más lambda
por D. O sea, a este lo multiplico por un escalar y lo transformo en este. Lo achico un poquito y entra justo ahí. ¿Por qué? Porque esto es paralelo a esto. Entonces la combinación lineal de P1 más P1P es lo mismo que P1 más un escalar multiplicado por el vector D. Esto nos va a transformar a nosotros entonces en la ecuación vectorial de la recta de la misma forma. Vamos a decir que el vector P es X y Z, porque son las coordenadas genéricas, igual a un P sub 1, que es X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, más lambda por un vector D sub 1, D sub 2, D sub 3, que serían las componentes del vector. Recuerden que esa ecuación vectorial también podría escribirse como X por Y, más Y por J, más Z por K, expresada en forma canónica en función de sus versores I, J y K. Igual a quién, lo mismo, X sub 1 por Y, más Y sub 1 por J, más Z sub 1 por K, más lambda por D sub 1 por Y, más D sub 2 por J, más D sub 3 por K. Que en general nosotros usamos directamente las componentes, sin los versores, de forma canónica, porque es más tedioso, lleva escribir el I, el J, el K, entonces eso lo reemplazamos por el punto y coma, y nosotros ya sabemos que la posición de cada terno, el primero corresponde a X, el segundo a Y, el tercero a. O sea, no hace falta escribirlo de esta forma. Pero esta es la ecuación vectorial paramétrica de la recta en R3. Exactamente igual a lo que habíamos visto en el plano, nada más que no tenemos la componente en K, o sea, no tenemos la componente en Z, ni tenemos ninguna de estas tres componentes. De tal forma que la ecuación vectorial sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que hacíamos en ese momento? Aplicábamos la propiedad distributiva, entonces lambda por D1, lambda por D2, lambda por D3 y sumábamos. Entonces teníamos X, Y y Z igual a X sub 1 más la primera componente, que acá esto es lambda por D1. Como segunda componente tenemos Y sub 1 más lambda por D sub 2 y por último Z sub 1 más lambda por D sub 3. Reitero, distribuimos y sumamos. Entonces esto nos dice, tengo dos vectores que son iguales, por lo tanto la igualdad me dice que la primera componente es igual a la primera componente, que la segunda componente es igual a la segunda componente y que la tercera componente es igual a la tercera componente. Entonces generamos que X es igual a X sub 1 más lambda por D sub 1, Y es igual a Y sub 1 más lambda por D sub 2, y Z es igual a Z1 más lambda por D sub 3. Y esto es lo que conocíamos como las ecuaciones, porque son tres ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta. De estas ecuaciones cartesianas, recordarán ustedes que despejábamos lambda, entonces tenemos X menos X sub 1, ¿sí? Al despejar lambda pasamos este para el otro lado, y después el D sub 1 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Despejado lambda de este otro, entonces teníamos Y menos Y sub 1 sobre D sub 2, y despejando lambda del último, tenemos entonces Z menos Z1 sobre D sub 3. Y como lambda es igual a lambda y es igual a lambda porque es un solo parámetro, recuerden que ese parámetro es el que nos permite transformar este vector en este vector de forma genérica. Entonces escribimos las ecuaciones paramétricas cartesianas, de ellas despejamos lambda, igualamos y nos dan las ecuaciones simétricas de la recta, que ustedes recordarán. X menos X sub 1 sobre D sub 1 es igual a Y menos Y1 sobre D2. Esto es lo que tenemos en el plano.
en R2. Ahora agregamos qué cosa, Z menos Z1 sobre D sub 3. Entonces tenemos una doble igualdad y estas que provienen de aquellas, entonces hago la flechita, llegamos acá y estas son las ecuaciones simétricas cartesianas. ¿Se acuerdan? A esta le llamamos simétrica solamente, a esta le llamamos paramétrica y a la primera le llamamos vectoriales. Entonces tenemos ecuación vectorial, que es la que hacía la suma de los vectores. Luego, despejando cada una de las, poniendo en función de x, de y o de z, tenemos las ecuaciones paramétricas y si no tenemos las ecuaciones simétricas cartesianas. Y es exactamente lo mismo que en el plano, solamente que se agrega una variable, se agrega el eje z. Pero el concepto sigue siendo el mismo, se puede graficar de la misma forma. Lo que pasa es que la representación gráfica, si no lo tengo en 3D, es un poquito más difícil de interpretar. En este caso, nosotros podemos poner un ejemplo, cualquier punto, decimos recta, que pasa por el punto P sub 1, que tiene coordenadas 1, 2 y 3, y es paralelo al vector, tenemos un vector D, que tiene componentes, vamos a poner X igual a 2, Y igual a 3, y Z igual a menos 2. Entonces, ese nuestro ejemplo va a ser que nosotros podemos escribir las tres ecuaciones simultáneamente, no hace falta que estemos pasando de una, o sea, obligatoriamente pasar de uno al otro, podemos ir directamente a las simétricas y decir, bueno, la ecuación es x menos x1, x1 vale 1, sobre d1 vale 2, y eso va a ser igual a y menos y1 que vale 2 sobre d sub 2 que vale 3, y eso es igual a z menos 3 sobre menos 2. Y listo, ya tenemos escritas las ecuaciones simétricas. Por supuesto que esto no es una sola ecuación y una relación como usábamos en el plano. Teníamos que de la simétrica pasábamos a la explícita, o a la general, a la segmentaria, a los diferentes tipos de recta que existían, diferentes ecuaciones de la misma recta. En este caso tenemos una doble igualdad, entonces podemos trabajar con una parte o con otra. Podemos escribir, como les dije, todas las ecuaciones. Todas las ecuaciones significa que podemos expresar también la expresión de que dice que x es igual, como dice acá arriba, z1 más lambda por d3, bueno, x1 más lambda por d1, x1 vale 1, más lambda por d1, por 2, pero en realidad nosotros lo escribimos al revés, decimos cuánto, más 2 lambda. Después tenemos que y es igual a i1 más 3 lambda. Y por último z es igual a z1 que vale 3 más, pero en este caso es menos 2 lambda. ¿Por qué? Porque es negativo la componente. Entonces tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta. En R3 también podemos escribir directamente que x, y, z es igual a 1, 2, 3 más lambda por 2, 3 menos 2. Y tenemos la ecuación vectorial. Entonces podemos escribir cualquiera en cualquier momento, por supuesto que cualquiera de ellas nos va a dejar nos va a permitir trabajar de alguna forma. Bien, nosotros si vamos al sistema de ejes coordenados cartesianos, recuerdan este eje en la diagonal de los cuadritos representa el eje X, el eje Y o el eje Y, y a partir de acá tomamos las coordenadas y X vale 1,
Supongamos que esto es 1, 2, 3. Entonces, si x vale 1, y vale 1, esto es a la mitad de esto, y z vale 3. Entonces subimos 3 unidades, que serán 1, 2 y 3, y será por acá. ¿Sí? Esa misma altura, desde acá, nos permite llegar al punto P sub U. ¿Cuál es el vector? El vector es 2, 3, menos 2. O sea, 2 en X, 3 en y menos 2 en Z. El vector tiene coordenadas menos 2 unidades. O sea que ustedes toman 2 unidades y dicen, bueno, acá está el extremo del vector. Quiere decir que el vector tiene esta forma. Va dirigido hacia abajo. Entonces la recta va a ser paralela a ese vector, pero va a pasar por el punto P sub 1. Entonces, este es el vector. Y trazando la paralela, obviamente que esto ustedes lo hacen con regla y con escuadra, dicen, bueno, esta es nuestra recta. Obviamente, saben que es infinita, y de la recta R. Que no está pegada ahí en el pizarrón, está en el espacio. Entonces, ¿con qué identificábamos un plano cuando trabajábamos en el espacio? Lo identificábamos, por ejemplo, con sus trazas, o sea, con la intersección con los planos coordenados. Y acá pasa lo mismo. ¿Se acuerdan? Buscábamos la ecuación segmentaria. Acá no hay ecuación segmentaria. Acá la ecuación es esta que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imaginarnos, ¿no es cierto?, que esa recta en el espacio está en esta posición, por ejemplo, y que en algún momento va a atravesar el pizarrón y el extremo por otro lado va a ir a dar a ¿dónde? Al piso. Entonces, esa va a ser la traza, la intersección con los planos. Yo les pregunto, si una recta intersecta con el pizarrón, la recta viene e intersecta con el pizarrón, en ese punto donde intersecta el pizarrón, en el plano ZI, X vale 0. Entonces, la forma de identificar cómo está la recta esa en el espacio, para tratar de interpretar, sería tomar entonces qué pasa cuando X vale 0. Y cuando X vale 0 tengo la traza frontal. Traza frontal, en el frente, digamos, en el pizarrón. ¿Cómo sería esa traza frontal? Y bueno, tendríamos que darle en las ecuaciones X igual a 0. Es decir, ¿cuál de todas? Y conviene trabajar en las ecuaciones simétricas. En esta no sirve para nada. Ahora, si yo acá le doy el valor X igual a 0, voy a despejar lambda. Y cuando despeje el lambda, lo voy a poder reemplazar acá y acá para sacar cuánto vale Y y cuánto vale Z. O reemplazan acá el X que vale 0, entonces les queda menos un medio, igual a esto e igual a esto. ¿Se entiende? Entonces, reemplazando X igual a 0, me queda 0 menos un medio, 0 menos 1 sobre 2, o sea que queda menos un medio, igual a Y menos 2 sobre 3, pero también es igual a Z menos 3 sobre menos 2. Entonces, como hay una doble igualdad, ustedes pueden trabajar con esta igualdad y despejar Y. Luego, con esta igualdad, que esto es igual al primer miembro, y despejar Z. Miren que acá hay alguien que quiere ingresar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen cuál es el razonamiento? Entonces, de la primera igualdad, si esto es menos un medio, el 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos queda 3 por menos un medio. Igual a Y menos 2, que en realidad ese menos 2 pasaría luego como sumando. Entonces podemos despejar Y. Entonces,
menos 3 medios más 2. Menos 3 medios más 2. O sea, un medio. Recuerden que menos 3 medios es menos 1,5. Y 2 menos 1,5 es 0,5. Que me da que I es igual a un medio. Si ahora tomamos la otra igualdad, tendríamos que menos un medio multiplicado por menos 2 más 3, porque después paso el 3 sumando, ¿quién es? Z. ¿Se entiende lo que dice? Esto igual a esto. El menos 2 pasa multiplicando, ¿sí? Y después el menos 3 pasa sumando. Obvio que el menos con el menos se hace más, y el 2 se simplifica con el 2 y me queda 1. Y 1 más 3 es 4. Entonces, ¿cuánto vale Z? 4 unidades. Cuando X vale 0, Y vale un medio y Z vale 4. Y vale un medio, esto es 1, la mitad de 1, ¿sí? Y Z vale 4. Bueno, ahí no me coincide, porque las escalas obviamente no están como corresponden. Pero ustedes en el graficador, si tienen un graficador, tendrían que hacer coincidir para el valor de un medio con el valor de Z que valga 4 y digan, bueno, esa es la traza cuando I vale un medio y Z tiene que valer 4. ¿Y dónde tiene que estar? Tiene que estar en la recta que ustedes trazaron como paralela a este vector. Le tiene que coincidir. Entonces, en ese punto atraviesa el pizarrón. Atraviesa el piso y sí, cuando Z vale 0. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo. Y decir, bueno, a ver, si Z es igual a 0, voy a tener la traza horizontal. La traza horizontal. Entonces, de nuevo, volvemos a la ecuación, decimos Z vale 0, entonces me queda menos 3 sobre menos 2, 3 medios. Entonces, X menos 1 sobre 2 es igual a 3 medios, e Y menos 2 sobre 3 es igual a 3 medios. ¿Por qué? Porque le asignamos a Z el valor 0. ¿Por qué decimos Z vale 0? Porque cuando la recta atraviesa el piso, cualquier punto del piso del plano XY, Z vale 0. Entonces, despejamos X y decimos X de acá vale 2. Se simplifica con este y el menos 1 pasa como más 1. Significa que X vale 4. Después, de este lado, el 3 por 3, 9 medios más 2. O sea, 9 medios más 2. 13 medios. Ese medio es el 6,5. Quiere decir entonces que acá tenemos 3 unidades, tenemos 6,5 por acá, pero recuerden que esto viene paralelo al eje X, entonces viene hacia abajo, y acá esto es 2, y acá voy a tener 4 unidades, entonces trazando una horizontal, y este punto yendo para allá, hasta encontrar el valor, vamos a encontrar entonces la traza horizontal. Acá hemos dicho que era la traza frontal. De que atraviesa la pared, el pizarrón, atraviesa el piso y sigue para abajo. ¿Y qué quedaría? Quedaría calcular el valor de la traza de perfil. ¿Qué es la traza de perfil? Bueno, la traza de perfil es justamente, recuerden que hay un plano, cuando tenemos los 3 ejes, tenemos el plano frontal, tenemos el plano del piso formado por Y por X, pero tenemos de este lado un plano que es lateral. Tenemos una traza de perfil o traza lateral. Y eso ocurre cuando el eje Y ahí vale 0, porque es en el plano XZ. Entonces, hacemos lo mismo, pero con Y igual a 0.
Entonces, si vale 0, en mi ecuación me quedan menos 2 tercios. ¿Qué cosa? ¿Esto igualado a menos 2 tercios o esto igualado a menos 2 tercios? Entonces tenemos, por un lado, x menos 1 sobre 2 igual a menos 2 tercios, de donde despejamos el x, pasa este multiplicando, menos 4 tercios, más 1, menos 1 tercio. Y eso será para encontrar la traza de perfil, o la traza lateral. Y también podemos hacer exactamente lo mismo con z menos 3 sobre menos 2 igual a menos 2 tercios. Entonces, de nuevo, pasamos multiplicando, el menos con el menos se hace más, 4 tercios, y este menos 3 pasa como más 3. Entonces, 4 tercios más 3, 9 más 4, 13 tercios. Entonces, esta traza de perfil tiene menos 1 tercio, tiene 0 en i y tiene 13 tercios en z. Y serán 4,33. Esta traza frontal tenía en x que vale 0, en y que valía 1 medio y en z que valía 4. Y la última traza, esta que está acá, que es horizontal, vale 4 en x, 13 medios en y y 0 en z. Siempre tiene que haber una de las variables igualadas a 0. Este último, menos 1 tercio, un valor negativo acá, pequeñito, en menos 1 tercio, con 4, y pico de z. Entonces van a encontrar allí, ¿qué cosa? La traza. Acá estaba el punto P1 y acá va a estar la traza de perfil. Cuando uno grafica correctamente, lo estoy graficando acá en el pizarrón y con una escala bastante aproximada. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Las tres trazas tienen que estar en la misma dirección. O sea, cuando ustedes unen las tres trazas, tienen que ser colineales. ¿Y qué debe coincidir? Y esas tres trazas unidas están sobre la recta y esa recta es paralela al vector dado y contiene el punto 1, P1, que es el punto con el que originamos en el ejemplo que pasa por el punto 1, 2, 3. Esto lo pueden hacer en el GeoGebra, en 3D o cualquier otro graficador que tenga 3D. Esta es la forma de visualizarla la recta, de poder hacerse amigo de la recta. Ustedes tienen que graficar, tienen que interpretar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, reitero. Una vez que yo tengo un punto y un vector director, yo ya puedo expresar cualquiera de las ecuaciones como hicimos acá. Puedo a través de esta última ecuación, la de las ecuaciones simétricas, hacer que x valga 1, que x valga 0, o que y valga 0, o que z valga 0, para encontrar las trazas y para saber cómo está esa recta en el espacio. Decir, bueno, esa recta viene y corta el pizarrón ahí, y después sigue más allá y corta el plano de perfil y corta el piso en tal lugar. Yo sé que si está acá en el primer, qué parte está en el primer octante, o si está después de la pared, o si está para abajo, debajo del piso, cómo continúa esa recta. Eso es importante que uno lo pueda observar, lo pueda entender o interpretar. ¿Cómo utilizar esto? Bueno, esto también me permite encontrar puntos de la gráfica. Supongamos que ustedes no quieren ir por este lado de graficar el punto, de graficar el vector, trazar la paralela. Yo quiero graficar puntos. Bueno, yo utilizo esto y hago una tabla de valores. Entonces yo digo, bueno, a ver, le vamos a asignar a T un valor y con eso vamos a encontrar un valor de X, vamos a encontrar un valor de Y, vamos a encontrar un valor de Z. Y es una tabla
como la que ustedes conocen, nada más que nosotros le damos a x y obtenemos el valor de y. Yo te puedo decir que si t vale 0, perdón, todos me estarán mirando porque quién es t, lambda. Si lambda vale 0, que esto sea 0, esto sea 0, esto se hace 0, me queda 1, 2 y 3. O sea que el punto en cuestión, obviamente que es el punto que pertenece a la recta. Ahora, si lambda vale 1, entonces cambia la cosa, ¿por qué? Y porque 2 por 1 es 2, entonces 2 más 1 es 3. Acá, 3 por 1, 3, 3 más 2, 5. Y 3 menos 2, 1. Entonces tienen otro punto. Buscan en el plano que x valga 3, x valga 5 y z valga 1 y tienen que encontrar un punto con 3, con 5 y con z que vale 1. Y así sucesivamente. Hace falta 2 puntos y ya está. Unen esos 2 puntos y tienen la recta. Pero ustedes pueden asignar la cantidad de valores que quieran. Y esa terna de valores x y z deben verificar que son todos puntos que están sobre la misma recta. Grafiquen y vean qué hace. Si vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Si vale 2 por 3, 6, más 2, 8. Y si vale 2 por 2, 4. 3 menos 4, menos 1. Pueden darle el valor menos 1. Y bueno, si vale menos 1, me queda 1 menos 2, menos 1. 2 menos 3, menos 1. Y este menos 1 con el menos se hace más. Entonces me queda 3 más 2, 5. Y pueden continuar el asunto de cada uno de esos puntos representados en el sistema de ejes que ustedes tienen, deben verificar que están todos sobre la misma recta. Esta es la forma de ver una recta en el espacio, mediante la gráfica, sus puntos o sus trazas. ¿Qué nos deberíamos preguntar nosotros respecto de las ecuaciones? Lo mismo que hice en el plano y que se los vuelvo a reiterar. Hay una cuestión que para los matemáticos, los físicos, los que trabajamos en ciencias exactas, es que en esta ecuación que vamos a mostrar acá arriba, que yo les puse d sub 1, d sub 2 y d sub 3, ¿cómo tiene que ser? D sub 1 distinto de D sub 2, distinto de D sub 3, todo distinto de quién? De 0. ¿Por qué? Porque no puede haber un denominador 0. Si el denominador es 0, estamos entonces en que la división por 0 no existe. No hay límite, no tiene infinito, ninguno de esos versos. No existe. Pero lo que no existe es su ecuación. Pero la recta sí existe. Que d sub 1 valga 0 significa que la componente en x vale 0. Entonces el vector está sobre el plano. El vector es un vector que está pegado en el plano porque la componente en x vale 0. Entonces arranca acá en el origen y está así pegadito, o ahí como está S, pero x vale 0 en cualquier parte del plano. Y como pasa por un punto P sub 1, y el punto está acá adelante, bueno, lo traigo al vector paralelo acá, y acá tengo la recta. La recta es paralela al vector y pasa por este punto. ¿Cómo está la recta? Está paralela al pizarrón. Entonces, cuando una componente vale 0, es porque la recta está paralela a un plano coordenado. Si z vale 0, no tiene altura, entonces el vector está apoyado en eso, en el plano XY. Pero la recta pasa por este punto y es paralelo a este vector. Entonces yo traslado el vector ahí arriba. Me queda que la recta, como es paralela al plano XY. Y si Y vale 0, entonces el vector está en el plano de perfil. Entonces la recta pasa por este punto, paralelo a este vector. El vector genera la dirección de la recta. ¿Cómo es esa recta? Paralela al plano de perfil. O sea, que una componente valga 0 no significa que no haya recta. La recta existe. Lo que pasa
y que la recta es paralela a alguno de los tres planos coordenados. ¿Y puede ser que dos componentes valgan cero? A ver si me están escuchando. ¿Qué pasa si dos componentes valen cero? Si D1 y D2 valen cero. ¿Quién se anima a tirar una respuesta? ¿No hay plano? No estamos hablando de plano, estamos hablando de recta. Entonces, que las componentes del vector de 1, de 2, de 3, que una sola no sea cero y las otras dos valgan cero, tampoco voy a poder expresar la ecuación, pero es como si yo les dijera, el vector director tiene componentes 0, 0 y 2. 0, 0 y 2. Ahí está, hay un vector que tiene D1 y D2, 0. Entonces la ecuación acá aparece 0 y 0 no la puedo escribir. Escribo las otras ecuaciones, pero no esa. Yo puedo escribir esta ecuación, porque si de este vale 0, me queda x igual a x1 igual a y1. Y me queda z igual a z1 más lambda por ese valor de 3, que es distinto a 0. ¿Cómo es ese vector 002? ¿Dónde está ese vector 002? 0 en x, 0 en y 2 en z. Está sobre el eje z. El vector, ¿lo ven acá el vector? Sí. Está sobre el eje z. Pero la recta pasa por un punto y el punto lo tengo acá. Un puntazo es este. ¿Y cómo es el vector paralelo al eje z? ¿A dónde tiene que venir la recta? Acá pasa por el punto y es paralelo al vector que tiene componente 0, 0, 2. ¿Cómo está la recta? La recta está paralela al eje z. Si dos componentes son nulas, el vector está sobre un eje. En este caso el eje z. Si fueran estas dos, el vector estaría sobre el eje x. Y si estas dos valen 0, el vector estaría sobre el eje y. Y como la recta tiene que ser paralela a ese vector, yo tengo un vector que coincide con el eje y, listo, lo traslado, ahí está la recta. ¿Cómo es la recta? Paralela al eje y. Carla dice perpendicular. Sí, este vector es paralelo al eje z, pero es perpendicular al piso. O sea que la recta es perpendicular al plano. Ahí dice que se equivocó, pero yo aprovecho su equivocación para decir, una recta que es paralela a un eje es perpendicular al plano formado por los otros dos ejes. Si la recta es paralela a un vector que está sobre el eje y, entonces es perpendicular al plano XZ. Y si la recta es paralela al eje X, entonces la recta va a ser perpendicular a ese plano. Entonces, ¿pueden valer 0 las componentes de un vector? Sí. ¿Una o dos? Obvio que las tres no, porque si tengo el vector 0, 0, 0 sería el vector nulo. El vector nulo no tiene dirección, no tiene módulo, no sirve para nada. Una o dos componentes pueden valer 0. Si x vale 0, hemos dicho que está en este plano, tiene una componente en z y tiene una componente en y, pero no tiene componente en x. Entonces, la recta es paralela a ese vector, la recta es paralelo al plano. Cuando una componente vale 0.
Cuando las dos valen 0, como dijimos recién, es paralelo a un eje o perpendicular a un plano coordenado formado por los otros dos ejes. Eso es, y esas son las condiciones que no nos debemos olvidar. Puedo escribir las ecuaciones, esta no la puedo escribir, pero puedo escribir la vectorial o puedo escribir la paramétrica. No puedo escribir la simétrica. O sí puedo escribir parte de la simétrica, porque si esto vale 0, esto no lo escribo, pero sí escribo esta igualdad. Ahora, si 2 valen 0, no hay ninguna igualdad. Pero escribo las otras ecuaciones. Esto es lo que les voy a resumir ahora. Borro esto y les resumo cuáles son las variantes de las rectas particulares, que serían rectas paralelas a un plano o rectas paralelas a un eje o lo que es lo mismo, perpendiculares a un plano coordenado. Son los casos particulares. Bien. Vamos a borrar esto y vamos a volver acá arriba. Profe, una consulta. Dime. Para graficar una recta, si a nosotros nos dan el punto por el que tiene que pasar y el vector director, con marcar el punto y desde ese punto graficar el vector director, ¿ya no nos alcanza para graficar la recta? Sí, ya les alcanza. Y es suficiente. Pero, siempre hay un pero. Vos graficas la recta y lo que vos graficás está pegado al papel. Entonces, entender dónde están las trazas significa saber cómo está, en qué posición está la recta. Porque vos vas a ver, vos lo que ves es una proyección en un plano. Entonces voy a buscar una línea que está en el plano. Vos decís, pero ¿cómo está en el espacio la recta? ¿Está así o está así? ¿O está así o está así? ¿Para dónde apunta? Entonces eso me permite a mí que si la componente en X y en Y es positiva, de la traza horizontal, entonces yo sé que ahí está la traza que va a cortar al piso. Es como que vos estás parado y decís, bueno, yo quiero saber dónde atraviesa el piso la recta. Entonces, si estuviéramos en el aula sería distinto. Acá con la cámara no se puede apreciar todo el... Pero vos podrías interpretar en qué parte está de los octantes, por dónde atraviesa. Entonces, si una componente en la traza frontal, las dos componentes son positivas, y vos sabés que viene y atraviesa la recta por acá. Ahora, la recta puede atravesar ahí y venir hacia el piso, hacia el lado mío, o puede ir hacia el otro lado. O no, puede ser que la recta atraviese el pizarrón y siga para abajo. ¿Y dónde va a atravesar el piso? Y allá del otro lado. Y esta recta debe continuar, ir hacia la pared lateral, que sería el plano de perfil XZ, y ver dónde lo atraviesa. Entonces, ¿por qué yo quiero que calculen las trazas y vean dónde están? Para que ustedes puedan imaginarse y hacerse la idea de qué forma, en qué posición está la recta. Porque si no, lo que están viendo ustedes es una línea pegada en el pizarrón, en el plano IZ, sin saber realmente cuál es la posición exacta en el espacio. Yo tengo que imaginarme el espacio para saber cómo está la recta esa. No es lo mismo que esté así, que esté así. Si está así, atraviesa el pizarrón y después allá atrás atraviesa el piso. Si está así, atraviesa el pizarrón ahí, pero el piso lo atraviesa acá en esta habitación. Y eso yo lo tengo que saber, no es lo mismo. Y vos con la recta dibujada así, que pasa por el punto y es para el vector, listo. Te da una idea que la recta está, pero vos no sabés cómo está. O sea, en realidad, no debes imaginarte en el espacio y para ayudarte, encontrar las trazas y podés entender cuál es la posición real. Obviamente que hoy en día, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros? Si nos ayuda un graficador en 3 dimensiones. Se van al GeoGebra, grafican, encuentran 2 puntos de la ecuación. O sea, digamos que si yo le doy el punto
y el vector director, ustedes van al graficador, trazan el punto y el vector y llevan una recta paralela a ese vector, lo grafican y después agarran y empiezan a girar el graficador para ver cómo es la posición de la recta. ¿Dónde atraviesa las paredes? ¿Dónde atraviesa los planos? El X, el Y, el Z. Algo interesante que tiene que ver con eso, y ustedes lo deben ver, supongo yo que lo deben ver. Algunos conocen las series de CSI, ¿no? CSI. Las siglas en inglés, CSI Los Ángeles, CSI no sé cuánto. ¿Vieron esa serie? En una de esas, cuando hacen los de balística, los que van a analizar, cuando tienen el cuerpo, que está en la morgue, donde va la bala, le meten un fierrito para ver la dirección. Después, ¿qué hacen? Lo imaginan al tipo ese parado, llevan un maniquí, lo paran y dicen la dirección de la bala, sí, entró por acá y tiene tal dirección, en forma horizontal, o no, inclinada, o de abajo para arriba. Pero proyectan, o van al lugar de la escena del crimen y van a ver que hay una bala en la pared, hay un balazo en la pared. Entonces, ¿qué hacen? Buscan un palito, un fierrito, lo que sea, y buscan la dirección. Entonces ven de dónde viene la bala. Ahí están aplicando, esa sería la traza. Pero es muy importante saber la dirección, porque eso les permite saber si esa bala vino de rebote, o si esa bala la disparó a alguien. Entonces dice, el que disparó esa bala probablemente estando en esta dirección, si estuvo parado acá, era a tal altura, si estuvo más adelante, era más alto, pero van siguiendo la dirección. ¿Se entiende? Lo mismo hacen con el cuerpo cuando en el orificio se fijan con qué dirección. Entró por un lado, salió por el otro, no importa si salió o no salió la bala, pero les da la dirección para decir, bueno, el tirador estaba en tal posición. Fue alguien que le disparó desde la ventana porque desde allá viene el tiro. Y siguen la línea, apuntan con un láser y siguen la línea y van al edificio enfrente y dicen, mira, tiene que haber tirado desde el segundo piso, de tal ventana. Allanan ese edificio, van al segundo piso, buscan esa habitación, y ahí encuentran casquillos, restos de pólvora, huellas digitales, todo lo que sigue de la película. Pero la interpretación que le dan a la dirección, a la recta, es muy importante. Obviamente que ustedes no están aprendiendo esto para hacer criminalística, pero si bien ellos no lo hacen al cálculo con ecuaciones, y hacen la interpretación gráfica de cómo es la recta y cómo es la intersección con diferentes planos. Y el cálculo aproximado de dónde viene. Por eso, a veces cuando dice, sí, la persona que le disparó era un tipo que medía 1,80 m. ¿Y cómo sabe que es 1,80 m? Porque se calcula una persona normal de 1,80 m cuando dispara, si la persona que tiene enfrente tiene la inclinación hacia abajo, de abajo para arriba, o sea, tratan de deducir cómo fue el disparo o cómo era la persona que disparó, de la misma forma que cuando analizan si hay una herida con arma blanca, con un cuchillo, le dicen el que lo acuchilló con la zurda o lo acuchilló con la derecha, porque hay ciertos patrones. O sea, uno cuando toma un cuchillo y lo ensarta de abajo, digamos, del estómago para arriba, al hacerlo de esta forma no es lo mismo que el zurdo. O sea, las direcciones no coinciden. Si es de arriba hacia abajo, si es de un derecho, si es de un zurdo, tiene una dirección diferente. Por eso en esos peritajes dice, el que lo mató era zurdo, debe medir entre 1,80 y 1,85, debe pesar más o menos tantos kilos para lograr tal incisión de tal característica en función del largo, etcétera, etcétera. O tenía mucha fuerza, o no tenía fuerza, entonces dicen es un hombre o es una mujer en función de la fuerza. Todo lo que van deduciendo de esas películas en realidad científicamente es comprobable. En algunos casos en forma aproximada, pero ellos dan bajo ciertos rangos o cierto dominio de la variable.
¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando usted vaya a graficar y me dice, yo grafico el punto, y el vector director y grafico la recta, está bien graficar la recta. Que esté bien no significa que usted lo entienda. Que lo entienda significa que sepa cómo, en qué posición se encuentra esa recta. En qué posición espacial. ¿Mm? La forma de ayudarse es que ustedes tengan el graficador, el GeoGebra, el 3D descargado en su compu, en el celular, lo que sea, puedan cargar los datos y visualizar cómo era esa recta. No es ninguna ciencia, no se lo voy a enseñar yo, no hace falta que sea el GeoGebra, puede ser cualquier otro graficador en 3D, ustedes lo descargan en su máquina, van a un video tutorial, ponen YouTube, cómo se grafica el GeoGebra en 3D, tal y tal, que le sale un montón de tutoriales, con un poquito de paciencia, se sienta, y de acuerdo a la versión que tienen ustedes, porque hay diferentes versiones, de acuerdo a la versión que tienen ustedes, cómo se cargan los datos y cómo se visualiza, cómo se maneja eso. Lo tienen que aprender. No es lo mismo lo que les estoy enseñando a ustedes, lo que estoy exigiendo de ustedes, que lo que les exijo un chico con los alumnos que ustedes saben que tengo en contador. El contador, si yo me puedo enseñar algunas cosas que me dicen, bueno, este no lo van a aplicar nunca, porque va a ser contador, no tiene ni idea de eso. Pero ustedes sí, porque ustedes van a enseñar esto. Entonces se lo enseñan a quien se lo enseña y lo tienen que entender. Y para entenderlo hay que mirarlo, poder interpretarlo visualmente. Eso es una característica principal. Entonces, ponemos por acá rectas particulares. Entonces vamos a suponer un caso donde d sub 1 es igual a 0, implica que el vector director tiene componente 0, d2 y d3. O sea, una componente vale 0. Entonces, en la ecuación podrán escribir x y z igual a x1 y 1 y z sub 1 más lambda por 0 de 1 y de 2, perdón, de 2 y de 3. Y podemos pasar a la otra ecuación donde dice x igual a x sub 1 más 0 lambda. Entonces x igual a x sub 1. No tiene sentido que escriba el 0. Y después escribirán y sub 1 más lambda por d2 y z igual a z1 más lambda por d3. Pueden escribir las ecuaciones. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando 1 valga 0, entonces en la ecuación paramétrica va a quedar x igual a x sub 1. Eso ya me está adelantando algo a mí. Todos los valores de x son iguales a x sub 1. Entonces mi sistema de ejes, que está el eje x para adelante, el eje y para acá y el eje z para arriba, en el eje x que va hacia adelante, x sub 1 es constante, quiere decir que la recta está en este plano, paralelo a este plano, porque tengo un solo valor de x sub 1 en el eje x. Entonces, eso hace que yo ya interprete que es una recta paralela al plano YZ, porque en x es constante. Entonces, imagínense lo que recuerdan del plano. Yo tengo acá el plano del pizarrón, el plano YZ, entonces yo veo como un plano paralelo. Ese plano paralelo tiene x igual a una constante, que es el x igual a x sub 1. Entonces la recta anda por acá, en alguna posición, pero en un plano paralelo a este. Entonces, cuando d1 vale 0, tenemos que la recta es paralela al plano YZ. Recta paralela al plano YZ cuando d1 vale 0. Entonces, en las ecuaciones, yo no puedo escribir x menos x1 sobre 0, no se puede. Pero sí puedo escribir y menos y1 sobre d2 igual a z menos z sub 1 sobre d sub 3. Entonces tengo esta ecuación con esta ecuación, porque de acá no puedo despejar lambda. Entonces tengo que escribir la ecuación de esta forma. ¿Por qué? Porque despejo lambda de las 3. Como de acá no puedo despejar, escribo x igual a x sub 1.
varían y z, pero x se mantiene constante. Reitero, porque la recta está en un plano paralelo al plano iz, en alguna posición paralelo al plano del pizarrón. ¿Se entiende? De la misma forma, ustedes pueden interpretar todos los otros casos. Si de 2 es igual a 0, implica que la recta es paralela al plano XZ. Si de 3 es igual a 0, la recta es paralela al plano XY. ¿Vamos? En este caso, llegar a esas ecuaciones sería que y es igual a y sub 1, punto y coma, y que x menos x sub 1 sobre d1 es igual a z menos z1 sobre d sub 2. Y así podríamos escribir entonces las ecuaciones simétricas. Esta igualdad y esto por otro lado. Y acá lo mismo. Decimos entonces que x menos x1 sobre d1 es igual a y menos y1 sobre d sub 2, punto y coma, z es igual a z1. Esas serían las ecuaciones. Las gráficas, más o menos, para tener una idea, como este vale 0, entonces la componente del vector está donde el vector está con un valor en y, con un valor en z. De 3, de 2, y listo. Está pegada en el plano, entonces la recta es paralelo para la posición del punto x1 y 1. Bien. Este sería el 2, este sería el 3. Y tendríamos como cuarto caso, o mejor dicho, ahí yo puse recta paralelo al plano. Bueno, como sí, vamos a poner como cuarto caso, de 1 igual a 0 y de 2 igual a 0. Entonces, si de 1 y de 2 valen 0, ¿qué significa? Que la recta es paralela al eje Z. Porque de 1 y de 2 valen 0, entonces está sobre el eje Z, el vector director. Reitero, cuando nosotros hicimos recién el gráfico, dijimos, acá está el vector. Sobre el eje Z. En las ecuaciones ya no puedo escribir ninguna igualdad. O sea, directamente digo, x igual a un x sub 1, y igual a un y sub 1. Y me queda que z es igual a z1 más lambda por d3. Que no tiene mucho sentido, pero bueno. Estas son, ya no hay ecuaciones simétricas, solamente puedo trabajar con las paramétricas. ¿Por qué? Porque las dos componentes de estas valen 0. En el quinto caso sería lo mismo. Si d1 vale 0 y d3 vale 0, si d1 es igual a d3 y es igual a 0, entonces falta en y, quiere decir que el vector director tiene componentes 0, d2 y 0. Acá el vector d tenía componentes 0, 0 y d3. Entonces en ese caso estamos sobre el eje y. Significa que van a escribir que x es igual a x sub 1, que y es igual a y sub 1 más lambda por d sub 2 y que z vale z1. Y tienen las ecuaciones paramétricas de la recta. Bien, esta recta R es paralela al eje Y. Pero también podemos decir que la recta es perpendicular
¿A quién? Al plano XY, porque si es paralelo al eje Z es perpendicular al piso. Si es paralela al eje Y, entonces la recta es perpendicular al plano formado por XZ, el plano de perfil. Y el último caso sería el sexto, donde D2 es igual a D3 y es igual a 0, entonces la recta es paralela al eje X o la recta es perpendicular al plano YZ y sus ecuaciones son X igual a X sub 1 más lambda por D1 igual a Y sub 1 y Z igual a Z sub 1. Y la recta es paralela a un vector que está acá sobre el eje X. Ahí tenemos todos los casos particulares. Paralela a los planos o paralela a los ejes o perpendiculares a los planos. En cualquiera de esas situaciones tenemos entonces dice que en el grupo pasó la Carla, estoy leyendo recién el chat, y ahí comenta que en el grupo, que yo no vi, pasó la recta de hace un rato, la foto de la recta del GeoGebra. Trazo horizontal, trazo vertical. Bueno, ustedes ya lo tienen en su grupo, así que lo pueden visualizar tranquilamente. Muy bien, Carla, muchas gracias. Bien, en ese ejercicio yo lo que le recomiendo a Carla es que también dibuje los otros dos planos para poder interceptar, o sea que ponga Z igual a 0, X igual a 0, Y igual a 0. Entonces le pinta con tres colores diferentes los tres planos coordenados para que puedan ver entonces la intersección perfectamente. Bien, un caso particular que no está contemplado acá y que normalmente no lo desarrollamos así o porque los libros no lo desarrollan, es el caso de la recta que pasa por el origen de coordenadas. Bueno, pero sería una pregunta interesante. ¿Cómo se imaginan ustedes una recta que pase por el origen de coordenadas? ¿Qué debe ocurrir en las ecuaciones? Donde tenemos X menos X sub 1 sobre D1, Y menos Y1 sobre D2 y Z menos Z1 sobre D3. ¿Se podrían imaginar que si pasa por el origen deben satisfacerse sus ecuaciones para quién? Para el 0, 0 y 0. O sea que yo tengo menos X1 sobre D1 tiene que ser igual a menos Y1 sobre D2 y tiene que ser igual a menos Z1 sobre D3. O sea que si yo le asigno el 0, se tiene que verificar que el cociente entre las coordenadas del punto y el vector son todas iguales. O sea que yo puedo imaginarme ya o armar una recta que pase por el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque escribo fracciones equivalentes. Por ejemplo, podría poner, no hace falta que sean todas negativas, ¿no? Puede ser todas positivas, el asunto que verifique la igualdad. O sea que si yo pongo 2 sobre 4 igual 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, y después 2 por 3, 6, y 3 por 4, 2.
escribí tres fracciones equivalentes, un medio igual a un medio igual a un medio. Hasta podemos borrar este y decir, bueno, esto es un medio. Entonces, un medio con 2 cuartos con 6 doceavos sería la ecuación de x menos 2 sobre 4 igual a y menos 1 sobre 2 igual a z menos 6 sobre 2. Fíjense que por deducción lo que hice fue asignarle el valor 0. Si esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0, entonces me queda menos 2 menos 1 menos 6. Menos 2 sobre 4 igual a menos 1 sobre 2 igual a menos 6 sobre 12. Puedo ponerle el menos o no, puedo ponerle más, y el resultado va a ser el mismo. Cuando saquen el punto es 2, 1, 6. 2, 1 y 6. Y el vector tiene coordenadas 4, 2 y 12. O sea, las componentes del vector van a ser proporcionales al punto. ¿Por qué? Porque en el gráfico, justamente, ustedes van a decir, esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y y esta es la coordenada en Z. Entonces, en este sistema, si este es el punto, yo le asigno un vector que pase por el punto. Y la recta pasa por el punto y es paralela al vector, entonces es ese mismo. Vamos a subir un poco más para que no nos confundamos. Acá está el punto P sub 1. Esto sería X1, esto sería Y sub 1 y este valor es Z1. Listo, ahí están las coordenadas de un punto. Si yo uno ese punto con el origen y trazo un vector, ya está, es paralelo al vector y pasa por el punto. Esa recta pasa por el origen. Las tres trazas coinciden en el origen de coordenadas. ¿Se entiende lo que digo? Otro puede decir, bueno, pero ahí usted no puso las mismas coordenadas 2, 1, 6. El vector es 4, 2, 12. El doble, bueno, el vector es más largo, ¿qué importa? ¿Pasa por el punto? Sí, o va en otra dirección. Tiene componente negativa, pero tiene la misma dirección. O sea que no importa eso. Ustedes quieren encontrar o graficar o dar la ecuación de una recta que pase por un punto, pero también pase por el origen de coordenada, entonces tienen que verificar que si esto se anula, si X y Z se anula, entonces me queda que menos 2 cuartos igual a menos 1 medio. O sea que tienen la posibilidad de ustedes armar una ecuación para que pase por el origen de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería un caso particular de una recta que pasa por el origen y obviamente, si vuelvo a escribir acá abajo la ecuación, ¿no es cierto? Recta que pasa por el origen. Obviamente que es el origen de coordenadas. 0, 0, 0. Entonces hemos dicho que tenés que verificar, como ese ejemplo, x menos 2 sobre 4 igual a y menos 1 sobre 2 igual a z menos 6 sobre 12. Y si no le ponemos más, más y más y es lo mismo. No importa si es más o menos. El punto sería menos 2, menos 1, menos 6. O lo sacamos cambiado de signo, siempre. El punto en ese caso es 2, 1, 6. Y el asunto es que cuando x vale 0 me queda menos 2 cuartos igual a menos 1 medio igual a menos 6 doceavos. Si yo quiero encontrar las trazas, el método que yo expliqué al principio para encontrar las trazas, dije pongan x igual a 0 y despejen y y z. Pongan y igual a 0 y despejen x y z. Pongan z igual a 0 y despejen los otros dos. Ahora, si x vale 0 y yo despejo y me queda este sistema, esto igual a 0 y esto igual a 0, 2 por 0, 0, entonces esto va a pasar para allá. ¿Así dije? Sí. Entonces, hacemos la verificación, esto no tiene sentido, pero para que ustedes se queden tranquilos. Si x vale 0, entonces me queda menos 2 cuartos igual a y menos 1 sobre 2. Entonces, paso el 2 multiplicando y me queda
menos 4 sobre 4, o sea, menos 1. Entonces van a tener menos 1 igual a I menos 1. Este pasa sumando y me queda que I vale 0. Entonces I vale 0. Y si paso el 12 para el otro lado, como X vale 0 y paso el 12, 12 y un 4, 3, pues menos 2, menos 6. Este menos 6 pasa como más 6 y se hace 0. Es obvio que van a sacar que X, que Y, que Z valen 0. Cuando X vale 0, Y vale 0, Z vale 0. ¿Qué significa? Que están las tres trazas juntas. Pero también puede ocurrir que la recta, en vez de pasar por el origen de coordenadas, pase por acá. ¿Sí? Una recta que pasa por acá y que el punto está, una recta que pasa sobre el eje X o sobre el eje Y o sobre el eje Z, tiene dos trazas coincidentes, porque el plano horizontal lo corta ahí en el eje X y el plano de perfil también lo corta en el mismo lugar. Entonces va a tener después una traza frontal, pero la traza de perfil y la traza horizontal van a coincidir. Cuando les coincidan dos trazas, significa, ¿qué cosa? Que la recta corta por alguno de los ejes. Bueno, después lo veremos en la práctica si lo interpretaron. Recuerden que esto que les pasó Carla ahí en el graficador, lo tienen que hacer ustedes. No es cuestión de ver fotitos, ver lo que los otros hacen, para que ustedes lo internalicen, para que ustedes lo entiendan, para que lo comprendan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, María Ángel. en este caso, ¿por qué no hay una ecuación general de la recta? Muy bien, porque no existe. No hay una ecuación. Así como usted dice, ¿existe la ecuación del plano? Sí, es una sola ecuación general del plano, hay una ecuación general de la recta. Después vamos a ver las ecuaciones de las cónicas, es una sola ecuación general. Pero la recta en el espacio no tiene una única ecuación. En realidad tiene una única ecuación. ¿Cuál es la vectorial? XZ igual a X1 y 1Z1 más lambda por D1, D2, D3. Esa es la única ecuación, una única ecuación que representa una única recta. En cambio, cuando yo escribo las otras versiones, que son las ecuaciones paramétricas, son tres ecuaciones. La simétrica es una doble igualdad. Pero sí existe una única ecuación, que sería la ecuación vectorial. Pero algebraica, sin vectores, no. Así como nosotros representamos la ecuación general de la recta en el plano, o la ecuación del plano, que estaba igualada a 0 y había una ecuación. Acá no, acá tenemos sí o sí que expresarlo de esa forma. Pero esta no es la única forma. Nosotros también podemos expresar una recta como intersección de dos planos. Y ese es el tema que continúa. O sea, si tenemos dos planos, esos dos planos se van a cortar indefectiblemente. Si no son paralelos, entonces al no ser paralelos, en algún lado se van a cortar. Cuando se cortan dos planos, generan ¿qué cosa? Una recta. Entonces una recta, aparte de estar definida como un punto y un vector director, o como recta que pasa por dos puntos, también se puede definir como la intersección de dos planos. ¿Puede definirse como recta que pasa por dos puntos? Sí, que tiran dos puntos y si ya tengo una recta. Por ejemplo, si yo escribo acá, vamos a corrernos hacia allá. Yo les digo, por ejemplo, tengo una recta que pasa por el punto P1 que tiene coordenada 1, 2, 3 y por el punto P2 que tiene coordenada 2, 4, menos 6. ¿Existe la recta que pasa por dos puntos? Y sí, si yo tengo dos puntos, trazo una recta y listo. Ahora, ¿cómo son sus ecuaciones? Genero el vector P1, P2.
2 menos 1, 1. 4 menos 2, 2. Menos 6, menos 3, menos 9. Ya tengo, si yo tengo dos puntos, tengo un segmento. Si yo resto extremo menos origen, tengo un vector. Nada más que lo llevo al origen de coordenadas, pero es paralelo a la recta. Entonces ya tengo un punto, cualquiera de los dos, y tengo el vector. Quiere decir que yo puedo escribir la ecuación x menos 1 sobre 1 igual a y menos 2 sobre 2 igual a z menos 3 sobre menos 9. Podría cambiar, en vez de poner 1, 2 y 3 acá, poner 2, 4 y menos 6. ¿Se entiende? O sea, hablamos de dos puntos y ya tenemos una recta. ¿Por qué? Porque con esos dos puntos conseguimos un vector paralelo a esa recta. Entonces ya tenemos el vector director. ¿Y qué necesitamos? Cualquiera de los dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con dos puntos ya tengo una recta. Con un punto y un vector también tengo una recta. Pero con dos planos también vamos a tener una recta. O sea que a partir de ahora, nuestro próximo tema va a ser la recta R está definida por el plano pi1 intersección con el plano pi2. ¿Cómo teníamos un plano pi1? A sub 1 por x más b sub 1 por y más z1 por z más d1 igual a 0. El plano a2x más b2y más c2z más d2 igual a 0. La recta R está definida como la intersección de dos planos. Ese va a ser nuestro próximo tema. ¿Qué horario tenemos? 11:52. Mañana. Mañana vamos a arrancar con esta. Recta definida como intersección de dos planos. ¿Cómo pasamos de esa ecuación a las ecuaciones que hemos visto hoy? ¿Cómo encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene un vector director? Hay una, no, hay infinitas. Infinitas ecuaciones, porque hay infinitos puntos y hay infinitos vectores que dan la misma dirección. Y la recta tiene infinitos puntos. Entonces, va a ser mucho más difícil que 2 o 3 o 10 alumnos justo se les haya ocurrido lo mismo. Pero van a ver que con las ecuaciones sí vamos a lograr que todos piensen en el mismo punto y en el mismo vector director. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Si no tienen más preguntas, los despido hasta mañana entonces. Y gracias por estar. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, profe.